Muy buenas a todos los que oigan y vean este vídeo y bienvenidos a este canal que he bautizado como Ciencia Ficción con Corbata. Lo que pretendo en este canal es presentaros diferentes obras de ciencia ficción sin hacer spoilers y darle ganas a la gente de que comente los libros que ha leído o comente los comentarios que yo he hecho sobre los libros. Y si alguno se anima y se los lee, fabuloso. A mí me han ayudado mucho a crecer y a pasármelo bien. Bueno, al lío. El libro que presentamos hoy es la trilogía de la Fundación. Como bien dice su nombre, no es un libro, son tres. Es la Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. También hicieron alguna precuela. Bueno, también hizo alguna precuela. El autor es Isaac Asimov, que es uno de mis héroes y autor preferido. Además es un personaje espectacular. Nació en Rusia, emigró a Estados Unidos. Como anécdota deciros que él mismo dijo, puso una fecha a su nacimiento porque no la conocía en exceso. Vino a Estados Unidos, se hizo bioquímico, profesor de universidad y es un autor súper prolífico. Es divulgador científico, tiene una serie de historia, un libro sobre cómo entender la Biblia. Yo en un momento dado pensé que tenía un montón de gente trabajando para él y solamente corregía y supervisaba. Pero cuando me he documentado más, pues resulta que sí, que el hombre era muy, muy, muy prolífico. Le cundía mucho cuando se ponía a escribir. Además, como buen autor de ciencia ficción, un visionario. En sus libros puedes ver coches sin conductor, fábricas mecanizadas, cosas que ahora nos parecen normal, pero que en aquel momento no lo eran. Por no hablar de sus leyes robóticas y sus libros sobre robots, que seguramente en este canal alguno comentaremos. Pero bueno, ¿por qué me gustó tanto este libro? Este libro lo leí debía tener 14 años, en una edición de Bruguera, que ahora está pues bastante amarilla, y me dejó alucinado, porque no sabía si estaba reconociendo la historia del Imperio Romano o la Revolución Francesa o la Revolución Industrial o la colonización. Era como una mezcla de acontecimientos que han pasado en la humanidad que él refleja en esta trilogía. Y luego tenía un concepto que ya me dejó totalmente flaseado, que es el concepto de psicohistoria, que me encantó. Él viene a decir que mediante cálculos matemáticos pues puede predecir, en la historia se puede predecir los acontecimientos que sucederán y que a lo mejor la casualidad hace pues que no nazca un dictador o que no haya una inundación, pero inexorablemente habrá una inundación o nacerá un dictador por estos cálculos que él hace. Y este concepto me dejó, pues, es como un concepto de cambio futuro que si nosotros no cambiamos los componentes, acabará sucediendo. Esto está ahora como muy de moda porque el cambio climático, pues, se le parece un poquito. Y en fin, animaros a leerlo, deciros que aunque sea un libro que se escribió, publicó en el año 50 o 51, pues te sigue enganchando. Su narrativa es muy, muy, muy ágil y devoras las páginas. Lo recuerdo pues como una experiencia de lectura pues muy, muy agradable. ¿Mm?
Y bueno, hasta aquí el primer vídeo de este canal que espero que sea muy prolífico. Si queréis dejar comentarios, estaré muy agradecido y en la medida que pueda los iré contestando. Y os espero aquí en Ciencia Ficción con Corbata. Muchas gracias.